Bienvenido a Conciencia Auditiva. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Vamos a hacer esta gran excursión sobre las noticias nacionales e internacionales y saludo con mucho cariño a mi querido amigo el maestro Geraldo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barra Mora. Y bueno, vamos a empezar. Yo quiero dar una nota, me voy a salir un poco del script, una nota nacional que me impactó cuando la leí. Resulta que dos turistas que recorrían el planeta, de hecho llevaban recorriendo 54 países, lo hacían en bicicleta, uno era polaco y otro era alemán. Pasaban por el área de Chiapas y desaparecieron, fueron encontrados asesinados. En primera instancia, el fiscal había señalado que como los encontraron en un barranco se podían haber caído de alguna forma, habían podido tener un accidente, pero uno de ellos presentaba un tiro en el cráneo y el otro presentaba tortura, había sido mutilado inclusive, entonces la hipótesis se descartó y lo paradójico de esto es que México se ha descompuesto a un grado superlativo y ya no entendemos muchas cosas. Yo no sé qué tanto les pudieron haber quitado. Se encontraron las bicicletas, los remolques, es decir, no les robaron los remolques. No sé si les habrán robado tarjetas de crédito o una cosa así, pero los tipos se tomaron una foto. Yo vi la foto y uno los puede apreciar con short, con tenis, no, como deportistas, no le habían hecho daño a nadie. Entonces son de esos crímenes que de repente son espeluznantes dentro de una sociedad, ¿no? Y precisamente hace no más de 15 días estábamos hablando de primero 3 estudiantes de cine desaparecidos, Ahí en Jalisco. después estudiantes de cine que Mm. probablemente habían sido pozoleados, después de un fiscal que decía que definitivamente habían sido pozoleados y ante, pues finalmente las preguntas de seguimiento obvias, la versión oficial se quiebra y resulta ser que no fueron solamente ellos, sino que había 12 personas dentro del caldo este de pozolero que se hizo con ácido y que curiosamente era probable que ni siquiera estuvieran adentro los estudiantes. Claro. Entonces, son como muchas complicidades. Sí tenemos un México O muy sea, o bárbaro. sea, entonces el fiscal lo que puede decir, no, no se preocupen porque dentro de la olla de pozole no encontramos a los estudiantes, Es encontramos otros güeyes, increíble. pero no, no, a estos No, no. es increíble. Y ahora ya no saben ni cómo corregirle, por lo tanto no han dicho nada. O sea, nos encontramos con estas mismas historias que se van repitiendo una tras otra vez. O sea, la autoridad no realiza actos de investigación, no sabe hacerlos, no está Yo creo que no. capacitada para hacerlos, no tiene interés en hacerlos. Y finalmente las investigaciones se convierten en historias de lo que podría sonar plausible. Cualquier persona al bote, menos la persona responsable. Y los que son responsables, pues están haciendo esto por ganancia en una degradación absoluta de humanidad, ya no de valores de humanidad. O sea, el valor de la vida es nada. Sí, yo lo que estoy pensando es que una de dos, o nos hemos convertido para estos núcleos delictivos en moneda de cambio o también en cosas, es decir, no somos importantes, no pasa nada, si te quitan la vida o no te la quitan, no, no sucede nada. Esto es el infierno, es una cosa tremenda. Son aproximadamente 1/4 de millón de personas muertas, desaparecidas, pozoleadas, asesinadas, etcétera, en más o menos 8 años. Ujú. Entonces ya estamos hablando de algo verdaderamente atroz, desde que Que este, empezó esta guerra que, contra el que este narco. año de la administración Peña ha sido nefasto porque van más de 20.000 personas que han sido asesinadas, entonces imagínense si estamos hablando que el estadio Hidalgo le caben 25.000 personas, bueno, pues desapareció todo un estadio, ¿no? Y ya nunca más van a volver. Ahora, mientras estaban buscando a los estudiantes pozoleados o no pozoleados, abrieron una fosa y encontraron a 12 que no sabían ni de dónde venían. No, es una cosa increíble. Y los migrantes que están masacrando donde llegue a tocar la bestia. Hace poco veía el robo sistemático de un tren que transportaba mercancías. Es increíble cómo asaltan un tren al vuelo. O sea, sí hay una degradación real, social, porque están faltando oportunidades, porque está faltando empleo, porque está faltando que lleguen los programas sociales a la gente que tiene que llegar, porque hay demasiadas, ya sea armas o falta de educación o todo lo anterior. Sí, es un problema Sí, dramático. está complicado, ¿no? Y entre tanto, el día 5 de mayo, los diputados del PRI, Nueva Alianza y Verde se reúnen con Enrique Peña Nieto para promover el voto del PRI y para dar por terminada su sesión legislativa. Se aplauden, por supuesto, la Ley de Seguridad Interior, se aplauden, por supuesto, la Ley Chayote
Y junto con eso empiezan los primeros visos, por así decirlo, de que podría haber un pacto entre Mid y Anaya. Se le está adjudicando esta propuesta en algún punto a Gamboa, quién sabe si ese es el caso, pero al final se hace esta bonita celebración de priistas sobre todo lo bueno que hay en su gestión legislativa. Bueno, hubo hace más o menos semana y media, 2 semanas, hubo ya un devaneo que tuvo Ricardo Anaya, en donde en uno de los actos que tiene, un periodista le pregunta que si se podría aliar con Enrique Peña Nieto, ¿no? Y él dice que sí, que él dice que está abierto a conversar, porque finalmente el enemigo a vencer se reconvirtió en AMLO, es decir, la derecha mexicana lo que está viendo es que el advenimiento de este sector de la izquierda mexicana encabezado por Morena, evidentemente puede ser más que viable. Los sondeos de opinión no dejan de estar a favor pese al primer debate que tuvimos. Y en este trazo, lo contradictorio que se señalaba era que Ricardo Anaya dice, mucho antes de que empiece la contienda electoral, lo primero que dice es que si de ser el presidente de la República va a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto por peculado y los anexos de la Casa Blanca y todo lo demás, y resulta que después ya no, resulta que ya no hay escrúpulos y que son tan amigos los unos y los otros, y eso es lo que se está manejando en este momento, en donde el análisis es hasta dónde va a llegar la posibilidad de tender una red o un puente entre la alianza del PRI con la alianza que tiene en este momento el PAN con PRD. Legalmente hablando, tienen hasta antes de que termine este mes, me parece que es el 27 o 28 de mayo, para registrar una alianza o que alguien renuncie a favor de un candidato. Ya después de ese momento ya quedó definitiva la propuesta electorera y por lo tanto ya no puede haber enmienda. Sí, y ahora la pregunta de fondo es ¿por qué alianza? ¿Por qué alianza? O sea, ¿por qué este sentido de coaligar votos? Por una sencilla razón, porque esta campaña de miedo que es sobre López Obrador, sobre terror, que se llegó a utilizar hace 12 años atrás, Y es una, 6 años y atrás. 6 años, es una campaña que ya no pega, ese es el No. problema, que la campaña del miedo, inclusive hay un spot publicitario que dice, ¿qué prefieres, miedo o mid? Entonces, esta campaña finalmente se ha erosionado, es tanto el descrédito que tiene el actual gobierno y el peso que tiene sobre toda la realidad política, que finalmente parece que la única estrategia viable, la única que tiene al final es cerrar filas, ya sea legalmente o no legalmente, que se uniera a la derecha mexicana y eso pudiera evitar en alguna medida el ascenso de López Obrador. De lo contrario, no parece que las cosas vayan a cambiar y hay una variable importante en todo esto. El próximo debate es el 20 de mayo. Próximo domingo. Claro, el siguiente domingo. Y uno de los puntos que quedó en el aire, y que no se atacó en el debate pasado, que fue el primer debate, fue la de la construcción del aeropuerto, que López Obrador había dicho que no, que finalmente se podía reformar inclusive la base aérea de Santa Lucía o buscar una alternativa. O concesionarlo. Claro, o concesionarlo. Bueno, entre semana acaba de pronunciarse, que eso es lo que rompe o fractura el piso del debate próximo, acaba de pronunciarse porque la iniciativa privada completamente lo toma en sus manos y sea quien despliegue el aeropuerto. Es decir, no le dice no al aeropuerto, pero le dice a la iniciativa privada, aquí está. Y con eso desmantela también la postura de Carlos Slim, que Carlos Slim lo había atacado, y por lo tanto cuando lleguen al debate, lo primero que va a decir, bueno, yo creo que llegué a la conclusión que lo mejor es que el Estado no gaste, que esa era la postura de López Obrador, que el Estado no invirtiera, y que quien debe invertir es la iniciativa privada mexicana. Entonces con eso limpió el asunto y lo único que tiene pendiente para el próximo debate es el problema de cómo va a trabajar, qué va a decir con respecto a la amnistía de esto de los grupos delictivos, si la trabaja de alguna forma sensata claro, dentro del debate, a lo mejor tampoco se convierte en un punto de inflexión como para pegarle. Entonces, el punto que le iban a pegar en el próximo debate, que era el aeropuerto en primera instancia, se diluyó. Aquí hay una de las cuestiones más interesantes de las que capitalizó el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Supo capitalizar del odio genuino que tiene la gente por este sistema. Ya no digas por el PRI, por el PAN, por el PRD o por cualquier otro partido. O sea, lo que tiene la gente en este punto es un odio absoluto porque no entiende por qué ahora están más jodidos de lo que estaban hace 12 años.
O sea, hay situaciones macroeconómicas que han cambiado, eso es cierto, pero también el modelo mexicano ya está agotado, está muy agotado. Esa idea de que traigan inversiones extranjeras para crear subempleo en México y ese subempleo nos va a dar pues una mejor vida, creo que sí es una idea bastante agotada. Ese neoliberalismo caníbal que se instauró prácticamente con Salinas ya es una idea muy agotada. Quien quiera que haya cargado gasolina en los últimos par de meses sabe perfectamente que esto no nos funcionó, esto no es agradable. Y lo que presenta Andrés Manuel es una campaña que Ahora es viene, emocional. ahora viene, parece que también Repsol, y no estoy seguro si Shell dentro de las compañías que van a nutrir gasolinas. Y con lo que decía Gerardo, Salinas cumplió 70. Y Texaco. Sí, la fiesta de Salinas está interesante. 70. ¿Quiénes son los aliados? Ahí en la parte otra vez de las campañas, la campaña de Mid, la campaña de Anaya, la campaña de Margarita, la campaña del Bronco, son todas campañas que van hacia un punto argumentativo. Estas son nuestras propuestas, esto es lo que queremos hacer, etcétera, y este es el lado lógico porque deberás de votar por mí. Andrés Manuel, por el contrario, capitalizó en los odios, capitalizó en la emocionalidad del votante Ujú. y Que tiene, eso es muy importante y tiene la porque ventaja de haber aterrizado a los cerca de 15 millones de jóvenes que van a votar por primera ocasión en este no, y 2018. que eso es muy importante porque realmente pienso que en gran medida, gran parte del voto es un voto emocional. Y Pues, siempre lo ha sido en México, más que un voto cognitivo de alguien que conozca plenamente cómo es una plataforma política de un partido o de un candidato. En México se vota mucho con este sentido del juego de emociones. Entonces sí, me parece que por ahí va. Se ha reído, se ha cagado de la risa de cosas, por ejemplo, lo intentaron hacer parecer como Maduro